Allá van, miren, allá van. Está caliente. Está muy caliente. ¿No has visto la película Misión Imposible? Ahora es pesca desde las alturas, miren. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo amanecieron? Sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión, miren dónde andamos, miren. Qué chulada de amanecer tuvimos el día de hoy. Aquí en este río, entre las montañas. Por allá nos acompaña David Junior, como siempre, el compa Lalo, que desde Fresno, California, se fue a venir a acompañarnos en una aventura. Y su compa David López, que ya se la saben. Vamos a aventarnos una tremenda pesca. Vamos a buscar las mojarritas, los bagres, carpas. A ver, allá se alcanzan a ver ya, miren. Allá en el fondo. Estos son ríos cristalinos. Está haciendo mucho frío, pero aquí vamos a aguantar el frío. Todo sea por hacer una buena pesca. Y a lo mejor, esperemos y se dé. Y hacer una cocina también. Así es que quédense a ver cómo nos va. La estrategia que vamos a usar el día de hoy. Allá está David tirándole con cucharillas. Con Palalo también le está tirando con cucharitas. Es temprano, todavía están tiesos los animales abajo del agua porque está haciendo mucho frío. Y yo ya armé un arreglo ahí para ponerle carnada. Miren qué clarita está el agua. Se ven los peces abajo. El chiste va a ser sacar uno de buen tamaño. Vamos a hacer los primeros tiros aquí con la carnada. A ver qué pegamos. Hay muchas mojarras, así está. Pero no se ven las de buen tamaño, están metidas abajo de la como pica y miren. A ver si alcanzan a ver la caña como se mueve. Ahí traemos una diminuta. Ahí sale una mojarrita. Esta va para el agua otra vez. Vámonos. Mándanos una más grande. Vamos a tirarle a los bagres que andan allá. Mira, ahí viene otra. No es la misma. Miren, amigos, la cantidad de bagres que vienen aquí abajo. Pero no me quieren pelar la carnada. Miren, miren, miren. ¡Qué aso! Allá van, miren, allá van. En cardumen. Que salieran unos cuantos de buen tamaño para hacer un caldito. Estaría de lujo un caldito, una cocina con bagres de aquí. Y miren, clarito, basura de dónde. Qué chulada de río este aquí donde andamos, miren. Ahí sacó otra con Palalo. Ya está mejorcita va que la de ahorita. Y ya está pues mejor. Y no, ahí tienen que salir. Yo creo que no tienen hambre porque es muy temprano. A nosotros sí nos va a llegar el hambre ahorita. Están picando las mojarritas. Ahí viene una. La traje esquiando. Otra mojarrita verde, miren. Bueno, mientras son peras o manzanas, vamos a buscar algo de leña para preparar el desayuno, miren. Aquí hay de sobra lo bueno. Vamos a ver si podemos hacer que prenda el fuego porque está bien serenada toda la leña. Ahorita ni de chiste me pongo a jugarle al loco de quererlo prender con el cuchillo y eso. Dame el encendedor. Quiere arder. Miren, ahí está la lumbrezona jalando y la vamos a dejar que haga brasitas ahí abajo. Ahí les vamos a calentar el desayuno. Miren, amigos, lo que traemos aquí para el desayuno. Chéquense. Unos tamalitos de carne de puerco, miren. Más que los vamos a poner mientras caen las brasas, que vayan agarrando calorcito aquí, miren. Al fuego indirecto los vamos a poner ahorita aquí, miren. Nos tenemos que comer todo porque si no, ya no nos echan lonche. Si vuelven con el lonche para atrás ya no les van a dar. Vamos a apagar las brasas, miren. Ahí están ya pura brasita. Y la vamos a apagar. Y ahora sí les dejamos unas cuantas ramas aquí nada más, para que no se quemen los tamales. Y ya los podemos poner aquí arribita de las brasas directo. Vamos a apagar esta que quedó aquí.
Bueno, pues ya están bien calientitos. Ahora sí ya es cuestión de que cada quien escoge el que más le guste. Yo voy a agarrar este de aquí, miren. Hay que entrar. Se está abriendo del gusto ya, miren, de las ganas de que tiene, porque nos como. Ahora visito pasan un café, nos vamos a echar un café también. Esperamos que hayan quedado bien calientitos, miren, hasta doraditos quedaron por fuera. Todavía vendrá caliente. Con eso, porque no dormimos. Ahí está el tamalito, miren, gente, qué chulada, miren. Vamos a echar este de carne, miren, porque los que vienen de pura masa, esos no me gustan. Está bien, gordo. Pero se van a seguir calentando un poquito más. ¿Tiene frío todavía? Está caliente. Ah, está muy caliente. Provecho para todos los que estén comiendo, desayunando o cenando en estos momentos. Está temblando, miren. Porque... ¡Uy, el palomal! Ahora. ¿Escucharon, gentes? El palomal. Pero ahorita pues no venimos a eso, ahorita venimos sobre los peces. ¿Esto es tirador? Ahí trae el tirador, dice este. Pues topamos unas palomas por el camino ahí. Para que le haga unos tiros con la super resortera. Bueno, ahora sí con la panza llena y el corazón contento. Vamos a cambiarnos de punto porque no se nos ha hecho sacar un pececito de buen tamaño. Así es que nos vamos a cambiar de charco. Chéquense nomás qué bonito está este charco. Qué bonito está. Dice avisito como para que fuera tiempo de calor y echarnos unos clavadones desde allá, miren. Vamos a volver en tiempo de calor también. Este palo, ¿con qué fin será? Miren. ¿Con qué fin lo pondrían? Por lo menos allá en la orilla sí está hondo, miren. Todo aquello. Y allá se ve un bagresón que va, miren. Allá. Está bonito este charco aquí. Mira, acá andan unas grandotas. Eso es lo que me gusta mostrarles a ustedes. Independientemente de la pesca que hacemos todo el tiempo, las cacerías, estas chuladas, miren, me enorgullecen a mí, aquí de mi pueblo, de mi estado, de mi municipio aquí, compartirles estos bonitos paisajes. Miren nada más, el color del agua, miren, poder ver los peces bajo el agua, miren, poder verlos. Eso me llena de vida a mí, no sé ustedes. A ver qué ondas, coméntenme ahí. Miren nomás el charco este, miren. Como un espejo. Ahí trae una con palalo de este charco. Aquí tenemos tirados nosotros. ¿Ahí traes una? Aquí ya estamos tirando nosotros. Allá en aquella orilla. Ahí vienen las mojarrillas detrás de él. Allá en aquella orilla miramos mojarras, tilapias grandes. Y nomás que no quieren agarrar el cebo. No, son baibisuris. Oh, aquí lo estoy viendo yo. Era una manada de baibisuris, miren. Allá van más todavía. Allá van, no lo alcanzo. Allá van, mira Lalo, para que los mires, mira. Allá van, mira. Allá está parado uno. Mira, allá va, mira. Ahí va. Mira. Allá van, mira. Habían bajado a tomar agua. Dije, un venado subió a la carrera aquí porque desde aquí arrancaron. Han de haber venido a tomar agua aquí, al charco. Eran como unos 10 más o menos, entre chicos y grandes. Bueno, gente, pues vamos a llegar a este charco aquí ahora, miren. Nos venimos caminando de allá, donde estábamos. Y aquí toca la rapeleada aquí por la orilla, miren. A ver si no azotamos. Y aquí a ver si hay, aquí casi todo el tiempo hay. Hay bagres, hay carpas, hay mojarras, pero últimamente como que les han estado cayendo con la atarraya. Y por eso no hemos podido encontrar las grandes. Pues aquí van más animales de esos. Me gusta para que la tengan bien tarrayados estos charcos. Vamos a llegar hasta allá. Ahí anda una carponota. No se la han podido llevar con la atarraya esa, yo creo. Mira. Ahí a ver si ahorita las atraemos allá. Está más difícil para llegarles. Pero a ver si las atraemos ahorita aquí las cuantas mojarras. Ahí salió una más o menos. Ya está esa, mira. Esa. Estaba mejorando. Ya está, se está componiendo la cría ya, miren. Vamos a ir por aquí. Por este filo. A ver si no azoto. Chéquense cómo se ven los cardúmenes de mojarras allá abajo.
Mira, aquí traigo una, ven. Aquí se vino una mojarrita. El detalle que no hemos podido pegar una más grande que esto, pues. Pero pues de eso se trata, esto es diversión. No siempre salen como para hacerles la cocina, pero a lo mejor todavía puede que saquemos una, por ahí deben de estar. Si hay chiquitas hay grandes, eso es un hecho. Nomás que como les caen tan seguido con la atarraya, pues sí les dan duro. Y yo creo que se llevan hasta las chicanitas también. Vean, amigos, la tortuga que viene aquí, miren. Ahí va, miren. Que no se pegue nomás es en el anzuelo, porque si es un show para quitarla. Aquí sabe venir una. Ahí se vino una, miren. Ahí se vino una, miren. Ahí está, miren, una mojarra verde de las... Ah, no es mojarra, nomás que está medio percudidona. Por eso se le ven así medio oscuras. Qué bonito tiene ahí, miren las espinas rojas y la punta de la cola roja también. Hay que liberarla de donde mismo que la sacamos. ¿No has visto la película Misión Imposible? No, el 8. Ah, pues también. A ver. ¿Es por abajo, verdad? Pues aquí me vine yo ahorita. ¿Por aquí yo también me vine? Ahora es pesca desde las alturas, mira. Una caída de aquí, un clavadito de aquí, pero ahí está picando, mira. Ahí viene una mojarra, mira. Ahí viene otra mojarrita. Mojarrita de las alturas. Ahí viene, miren. Bien enganchada viene la mojarrita. Ni modo que se suelte. Vámonos. Ahí traigo una yo. Ahí anda la carpa. Ahí trae. Te soltó. Ahí andan las carpas, pero no, pues no traemos carnada para carpas, pues. Le voy a tirar allá enfrente a la carpa esa, a ver si de perdida robada me la traigo. Mira. No, le huyen, les cae el anzuelo ahí y lo que hacen es huirle. Bueno, mis amigos, pues ya está siendo hora de mediodía y como que ya nos está entrando el hambre. Pero si nos atenemos a la pesca, yo creo que nomás no la hacemos, nos íbamos a quedar con hambre porque no salieron de buen tamaño este día. Pero anduvimos aquí, miren, qué bonito río. Sacamos muchas mojarritas. No estaban muy grandes, pero mojarritas bonitas. Fue un día de pesca y libera. Aquí pasamos. Espero les haya gustado el desayuno que nos aventamos ahí campirano. Los tamalitos a las brasas que quedaron de lujo. Y ahorita pues ya toca agarrar camino porque ya es tarde y hay que recalar al rancho otra vez. Así es que si les gustó la aventura del día de hoy, ya saben que comenten. Siempre hay una respuesta ahí para todos sus comentarios, ya se la saben. Igual, muchas gracias a los que comparten, que le dan like. Si aún no están suscritos, ya saben que tienen que activar las notificaciones y suscribirse ahí porque tenemos video nuevo todas las semanas. Así es que ya se la saben que vamos a seguir aventurando. Llegaron los saludos de la semana, mi gente, y en esta ocasión van para mi compita Joan Alexander, que ahí trae el tirador bien colgado ya el vato. Para Leonardo Mirandillas. Jesús Díaz. Para Iker Abel. Para Josian Valdés. Para Edgar Javier Gutiérrez. Para Don Alexander y André Castañeda. Para Mayel Velázquez hasta Nayarit. Para Carlitos León. Para Alfredi Avendaño hasta Veracruz. Y para el compa Jonas Robledo. Saludos, abrazos y bendiciones para todos.